Está, buenos días a todos. ¿Quién le falta la tarjetita? A María. Muchas gracias. Os explico brevemente quién es este siervo de Dios. Todo lo demás lo tenéis. Bueno, es Abundio García Román. Os lo he traído porque hoy justamente fue el día que falleció y por tanto esta tarde Hermandades del Trabajo es el fundador de Hermandades del Trabajo. Es un movimiento ahora mismo venido a menos, pero en los años 50-60 probablemente era el movimiento más multitudinario de la Iglesia de España. O sea, llegó a reunir cerca de 400.000 afiliados en toda España, 100.000 afiliados aquí en Madrid. Bueno, fue probablemente una obra que providentemente restañó la herida que se creó en la Guerra Civil. Probablemente por su propia experiencia, que lo vivió, providentemente quedó vivo de una saca, cuando le iban a sacar para llevarla para Cuellos, hubo un bombardeo y eso le libró de ser fusilado, ¿no? Y eso fue una experiencia muy fuerte que le marcó junto con sus primeros años en Entrevías, y entonces el lema se puede reducir así. Si Cristo fue un trabajador, ¿por qué los trabajadores le rechazan? O bien porque no le conocen, o bien porque encuentran un testimonio falso de él, ¿no? Entonces, toda su vida se puede resumir en eso. Bueno, fue sacerdote madrileño, está en proceso de canonización, y las últimas noticias que tenemos es que ya ha pasado el Tribunal de los Teólogos. Por tanto, con ese dictamen tiene que pasar el Tribunal de los Cardenales, y probablemente a lo mejor en mayo, torno a mayo, puede ser reconocido como venerable. Venerable es aquello, o sea, es que la Iglesia ha reconocido en él virtudes, se habla, esto es una palabra muy fea, pero bueno, virtudes heroicas, virtudes extraordinarias. Para luego ser beato o para ser santo hace falta un milagro para ser beato, 2 milagros para ser santo, porque en realidad Juan Carlos no está haciendo santo a don Abundio, sino que es Dios el que hace santo, y por tanto es Dios por medio de un milagro el que señala, confirma que, bueno, entonces es un santo madrileño, un sacerdote madrileño, un siervo de Dios por el momento, y es bueno que lo vayamos conociendo. Su novedad, y con esto termino, es que él supo, en un momento convulso, difícil, porque luego también en la transición lo supo mantener, conjugar lo apostólico y lo social. Es decir, normalmente se vive como un divorcio, parece como que los dedicados al apostolado, al anuncio del Evangelio, parece que como que lo social le da una menor importancia, y aquellos que se entregan a lo social, parece como que lo apostólico, bueno, no es tan importante, ¿no? Y él supo aunar de una forma muy clara, articular lo apostólico y lo social. Por tanto, a mí me parece que en estos momentos podría ser un hombre referente para la comprensión de lo social y lo apostólico como un todo, como una unión. Entonces, bueno, es digno de ser conocido, ¿eh? En Hermandades de Trabajo están sus libros, hay un cómic que se tardó un año en hacerlo, y con un cómic se puede entender perfectamente su propio carisma, ¿vale? Así que si alguno queréis, pues podéis ir a Hermandades del Trabajo. Bueno, a mí me han dicho que viniera aquí a hablar del primer anuncio. Yo en San Damaso le dedico un curso a hablar del primer anuncio. Así que en menos de una hora, es lo que me da aquí don Javier, pues no sé qué os voy a decir. Seguro que os voy a decir cosas esenciales. De todas formas, si queréis ampliación, os podéis meter en YouTube, podéis buscar mi nombre, y probablemente ahí salen muchos vídeos que he ido diciendo de un sitio a otro hablando del primer anuncio, ¿vale? Últimamente en Salamanca, estuve hace 15 días, pero bueno, más. Primera cosa, deciros, ¿por qué la necesidad del primer anuncio? Bueno, el primer anuncio es una forma particular del ministerio de la palabra. Por tanto, hay que insertarlo dentro del ministerio de la palabra. Lo cual es bueno insertarlo porque a la vez que se le inserta, se le relativiza. El ministerio de la palabra es mucho más amplio que el primer anuncio. El
primer anuncio es una función del ministerio de la palabra. Veremos que en este tiempo muy importante, pero no única. Porque en estos momentos tanto se está subrayando el primer anuncio que parece ser que solo hay primer anuncio. Entonces, si solo hay primer anuncio, pues entonces todas las otras formas del ministerio de la palabra, véase catequesis, véase teología, véase el servicio de la palabra en la liturgia, véase los retiros espirituales, todo eso queda relativizado, que queda puesto en segundo. Pero la Iglesia tiene multitud de instrumentos para transmitir el Evangelio. Y uno de ellos dentro del misterio de la palabra es el primer anuncio. ¿Por qué es tan importante en estos momentos el primer anuncio? Porque no hay que dar por supuesto la fe. Hace 50 años, pues lo del primer anuncio se hacía cuando los misioneros que se iban a América. Y tan siquiera ni en América, porque ahora América era una sociedad cristiana, no sé que te metieras en la Amazonía o te metieras a lo mejor en África, en Asia, ¿no? Pero en un contexto de cristiandad, en un contexto donde culturalmente lo cristiano se respira, uno nace cristiano. En contra de lo que diría Tertuliano, en una sociedad de cristiandad uno nace cristiano. Se da por supuesto el encuentro con Cristo. Y por tanto el anuncio, en principio, no haría falta. Es verdad que ya en los años 40, surgen los cursillos de cristiandad, un poco para reactivar la fe. Pero en principio nadie duda que esos destinatarios que iban a los cursillos de cristiandad de los años 40, 50, 60, pues no tuvieran fe, pero era una forma de reactivar. Pero entonces el primer anuncio no era una prioridad, Pero ahora el primer anuncio se constituye en una prioridad. ¿Por qué? Porque no hay que dar por supuesto la fe. Es decir, ahora mismo la gente que viene a nuestras comunidades, que se acercan, nuestros compañeros de trabajo, los familiares en una comida, pues es que nos damos cuenta de que la fe ya no es un bien común, no es una cosa participada. Por tanto, hay que buscar, la Iglesia busca un elemento del ministerio de la palabra que he dicho, que venga a ayudar a suscitar la fe, ¿Por qué el primer anuncio? Porque el primer anuncio está al servicio fundamental del encuentro con Cristo. El primer anuncio tiene la particularidad que el modo de producir ese servicio a la palabra está al servicio del encuentro con Cristo. Y bien sabéis esta cita de Benedicto XVI, que tanto se repite y que el propio Papa Francisco, en Evangelii Gaudium número 7, lo asume como propia. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todos los que creen en Él tengan vida eterna. La fe brota del encuentro con Cristo. Por tanto, si no nos encontramos con Cristo, podemos tener mucho fervor, mucha emotividad. Podemos confundir esa emotividad con la fe, pero a lo mejor no lo es. Podemos aprender mucho porque hemos estudiado mucha teología, estado en unos grupos, tenemos toda una capacidad racional de comprensión de lo que es Jesucristo, conocimiento y demás, pero si no nos hemos encontrado con Cristo, eso no tiene arraigo, no tiene sustancia, son meras ideas. Incluso por educación, por tradición, por ideología, podemos hacer del cristianismo un compromiso ético, moral, ideológico, pero si nos hemos encontrado con Cristo, eso no se sostiene. En los primeros revés podemos dejar eso. Por tanto, no solo se comienza, Benedicto XVI, sino que uno se sostiene a lo largo del itinerario creyente, el itinerario de fe, a través de un discipulado. Y este discipulado solamente es posible en la medida en que hay un encuentro con Cristo, de tal forma que Cristo sea alguien real. No sea una idea, no sea un sentimiento, sea alguien real. Esto hay que discernirlo.
Porque ahora gente muy tocada por las metodologías del primer anuncio. Algunos de vosotros las hacéis, o lo habéis hecho. Pero en esas metodologías verdaderamente hay un encuentro con Cristo, o el impacto afectivo por los testimonios es de tal calibre que a lo mejor el encuentro de Cristo queda en la penumbra. Son cosas que hay que discernir. ¿Vale? Por tanto, fundamental el primer anuncio es un elemento del ministerio de la palabra, una forma, una particularidad del ministerio de la palabra, una función particular que tiene como objetivo fundamental provocar el encuentro, suscitar el encuentro con Cristo. Dicho esto, ¿qué es el primer anuncio? O sea, ¿qué es esa novedad que tiene el querigma? ¿Qué novedad aporta el querigma a todo el conjunto del ministerio de la palabra para que tenga esa capacidad de suscitar el anuncio? Bueno, aquí hay muchas veces el problema de la discusión de si hay una fórmula mágica. Y ha habido grandes estudiosos que han estado dedicándose a estudiar los evangelios, las cartas paulinas, Hechos de los Apóstoles, todo el tema. A ver si hay una fórmula por la cual, predicando esa fórmula, anunciando esa fórmula, pues parecería como que activara ese encuentro con Cristo. Claro, si eso fuera así, entonces tendríamos una visión idolátrica de la fórmula, extensible a una visión idolátrica del método. Pero, por supuesto, si se trata de encontrarse con Cristo, ¿hay alguna fórmula que pueda tener dominio sobre Cristo? Si se trata de una respuesta de la libertad, ¿alguno de nosotros tiene capacidad para suscitar la fe? Estamos dentro del orden de la gracia. Y aquí viene lo complicado. Porque el primer anuncio se concibe, se ha de concebir como un servicio a la acción de la Trinidad. Un servicio a la acción de la Trinidad. Y esto no lo digo yo. Papa Francisco. El querigma es trinitario. Es el fuego del Espíritu que se dona en forma de lenguas y nos hace creer en Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos revela y nos comunica la misericordia infinita del Padre. En la boca del catequista vuelve a resonar siempre el primer anuncio: Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Papa Francisco reúne en este número, es el número 164, que luego explaya en Christus Vivit 111-133. El Papa Francisco hace una afirmación teológica y luego manifiesta, para no asustarnos, una fórmula sencilla. Vamos a entrar en esto porque es muy importante. Nadie puede pegar un salto de 2000 años. Ninguno de nosotros podemos encontrarnos con Jesús saltando 2000 años atrás. El tiempo para nosotros es un tiempo que nos limita. Nosotros ni imaginativamente, aunque lo hagamos en los ejercicios espirituales, podemos saltar e ir caminando por los caminos de Galilea, por las calles de Jerusalén, metiéndonos en el cenáculo. Bueno, no podemos saltar. Pero sí que Jesús se puede hacer contemporáneo nuestro. Y de hecho es nuestro contemporáneo. Y es nuestro contemporáneo porque en realidad vive. No vivió, vive. Y su presencia está en la vida de todo hombre, esto es impresionante, de todo hombre, no solamente de los cristianos, en virtud del Espíritu Santo. Es decir, que cuando nosotros vamos, Él ya está. A nosotros nos da la sensación a veces, esta es una concepción un poco errónea, engreída, de que nosotros llevamos a Cristo, a gente que no tiene a Cristo.
Cristo está en la vida de todas las personas, o dicho de otra forma. El Espíritu Santo, Gabinete Spes 21, el Espíritu Santo, de una forma solo conocido por Dios, vincula la vida de todo hombre y mujer a la Pascua de Cristo. Es decir, toda la vida de todo ser humano está vinculado a la Pascua de Cristo por la acción misteriosa pero real del Espíritu Santo, secreta. Dicho al contrario, esa Pascua de Cristo está activa en la vida de cada persona de una forma misteriosa y real por medio de la acción del Espíritu Santo. Por tanto, el anuncio no es tanto producir la presencia de Cristo, cuanto que con la palabra manifestar de qué forma Cristo está presente en la vida de esa persona y está queriendo, esto es importante, está queriendo, porque mientras la otra persona no acepte en su libertad, y está queriendo obrar su salvación, sea cual sea para esa persona. Entonces el anuncio es muy comprometido. ¿Por qué el anuncio es muy comprometido? Porque el creyente tiene la obligación de discernir la acción del Espíritu en la otra persona. Es muy comprometido, porque implica un compromiso en la palabra, una confesión de fe. No es anunciar a Jesús de un modo teórico, como una palabra enlatada. Es tener el atrevimiento, la fe para reconocer y el atrevimiento para proponer al otro de qué forma intuye él humildemente, cómo Dios está actuando en su vida. Cómo Jesús está actuando en su vida. Cómo el Espíritu está obrando en los intersticios de su vida, en los momentos gozosos o en los momentos dramáticos, cómo el Espíritu está ahí sembrando las semillas del verbo, palabra clave, las semillas del verbo, que es algo germinal, no se desarrollan todavía, porque hace falta el anuncio, pero si no hubiera esas semillas, el anuncio no tiene significado. ¿A cuento de qué yo le cuento a una persona que Jesús vive y que le está salvando? ¿A cuento de qué? Esas palabras no tienen significado. A no ser que esas palabras se concreten en la propia experiencia, en la experiencia particular. Por tanto, el cristiano tiene que hacer un discernimiento, diremos ahora un cierto proceso, un discernimiento por el cual intuye, porque el cristiano tiene fe, tiene ojos de la fe, tiene el sensus fidei, intuye de qué forma el Espíritu está actuando en esa persona y esa persona no lo sabe, y entonces pone palabras. Esas palabras es el anuncio, el querigma. ¿Por qué es querigma? Porque manifiesta la actualidad de Jesucristo, que Cristo está ahí y se lo propone al otro. Porque si el otro se abre, la gracia de Dios por medio de Cristo, la misericordia de Dios por medio de Cristo le alcanza y puede obrar su salvación. Entonces hay una dimensión objetiva, porque el anuncio se pone en juego con la vida. Porque ¿dónde está Cristo si no en la vida? ¿Dónde está Cristo si no en la carne? Al margen de la carne, al margen de la humanidad, al margen de la vida, al margen de la historia, ¿Cristo quién es? Una pura entelequia. Y muchos anuncios que estamos haciendo son pura entelequia. Son abstracciones, son emotivismos, pero no pasan por la vida. Ojo, una vida ordinaria, ¿eh? Porque parece como que para que el anuncio tenga impacto tenemos que ser pecadores, cuanto menos casi asesinos. Porque si no, Cristo no ha obrado a ese calibre, parece como que Cristo no puede obrar en nosotros. Y gracias a Dios la mayoría no somos ni asesinos, ni ladrones, pues tenemos una vida poco mediocre, la verdad es que sí. No, entonces ahora entendemos cómo el Papa afirma claramente que el anuncio solamente es trinitario, que el querigma es trinitario, porque la presencia de Cristo en la vida de las personas solamente lo puede dar el Espíritu. El dominio de la presencia de Cristo no la tenemos nosotros, es Cristo que en su gracia quiere estar. Y la obra de misericordia, la obra de salvífica que Dios Padre quiere realizar a través de su Hijo, forma parte de la voluntad del Padre. Nosotros somos lectores
lectores. Es una palabra interesante. El que anuncia lee la realidad. ¿Por qué puede leer? Porque tiene fe, sabe leer. Y entonces en esa lectura tiene el atrevimiento, la parresía, de proponerle al otro. El otro te puede decir, mira bonito, otro día te oiremos. O no. O verdaderamente de pronto descubre una lectura nueva, una comprensión nueva de su propia vida y en ese momento puede dar un paso hacia la fe. Ese es el servicio del primer anuncio. Ese es el servicio. Es sencillo porque al final lo que hablamos es de la vida. Dice el Papa, en boca de un catequista, de un agente de pastoral, es Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día, para iluminarte, para fortalecerte. A cada una de estas cosas habría que decir, concretarlo. Jesús te ama, ¿por qué yo te digo que Jesús te ama? ¿De qué forma está presente en tu vida? Como yo lo veo. ¿Cómo te está iluminando? ¿Cómo te está fortaleciendo que tú no te des cuenta? Es una plantilla, una especie de plantilla. Este no es el anuncio, pero nos da la plantilla en palabras sencillas. Palabras sencillas para, como hablando de la vida, comunicamos la presencia de Jesús, porque Jesús está en la vida. Este sería el primer anuncio entendido, primer anuncio en sentido temporal, ¿vale? En sentido temporal. Y esto se hace al hilo de la vida. Un compañero de trabajo, a lo mejor a la hora de hacerlo tiene que pasar 2 años, porque estamos viviendo con un refractario a la fe. Sí, no hay forma de hablar de Jesús ni de nada que le plantee, ¿no? Que le planteemos en toda esta cosa. Pero oye, vete tú a saber si en un contacto, unas relaciones personales, donde empieza a haber una cierta comunicación personal, una empatía, donde incluso nosotros nos manifestamos con un cierto testimonio de cristianos, no chicos raros, o sea, no gente rara, porque a veces los cristianos creemos que somos cristianos porque somos gente rara. No, somos cristianos porque en la vida ordinaria vemos un significado distinto y en algún momento novedoso. Y en ese diálogo, que en un momento se puede haber un diálogo de confianza, es donde nosotros podemos tener el atrevimiento, porque hay un ámbito de confianza donde yo le propongo esto. Bueno, esto es el primer anuncio. Pero el Papa dio un paso hacia adelante y dijo, bien, está el primer anuncio, como primero, en sentido temporal, como aquel momento original, que es conveniente, que todos los cristianos tendríamos que hacerlo. O sea, esto no sería este primer anuncio, no es algo específico de una élite. Se supone que todos deberíamos, todo bautizado debería ser capaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque todo bautizado tiene fe. Y se supone que todo bautizado ha encontrado a Cristo en su vida. Pues si lo ha encontrado en su vida, podría ayudar a otros a encontrar la salida. Fijaros qué tarea en estos momentos tiene la Iglesia. Cuando planteamos una reforma misionera, cuando declaramos un año de la misión, cuando inmediatamente hacemos cosas. Pero qué poco a veces los cristianos asumen, un cristiano sencillo, asume la tarea del anuncio en su ámbito. Los últimos años del cardenal Rouco era la misión, todo era misión. Y era lo mismo, pero con el adjetivo misión, misionero. Pero qué pocas veces hemos entrado en que todos somos verdaderamente apóstoles, misioneros, discípulos misioneros. Y nos explicitamos, o sea, nos desarrollamos como tales en la medida en que en la vida ordinaria somos capaces de hacer esto. No porque llevamos un grupo misionero, no porque estamos en los retiros de Maús, no porque estamos... No, porque en la vida ordinaria somos capaces de hacer esto. Bueno, pero el Papa Francisco aportó una novedad y dijo, bueno, vamos a ver. Primer anuncio no hay que entenderlo solamente en sentido temporal, sino que primero hay que entenderlo como principal, como aquello que tiene que estar presente en toda la actividad de la Iglesia, porque es lo más bello, es lo más esencial, es aquello que ayuda a encontrarse con Cristo.
Y el encuentro con Cristo no hay que darle por supuesto. El encuentro con Cristo no hay que darle por supuesto. Por tanto, él anima en que la catequesis, pero no solamente la catequesis, sino toda actividad misionera, pues esté atravesada, esté como un hilo, es decir, pero no sustituyendo, sino un hilo, una dinámica de primera vez. Y entonces ahí sí que todos lo tenemos que plantear. Yo siempre lo planteo a los catequistas, a los curas, en clase. Sería interesante plantearnos en un mes de nuestras catequesis, con aquellos a los cuales acompañamos. A lo largo de ese mes, ¿han encontrado alguna vez con Cristo? En los bautizos que celebraréis, la gente que va a bautizar a su hijo, en esa celebración se va a encontrar con Cristo. En las Eucaristías con las cuales celebramos, y que vosotros ya algunos ayudáis, y los curas presidimos, la gente se encuentra con Cristo. O cumple. Vale. Evidentemente van a comulgar, y por tanto no solamente se van a encontrar con Cristo, se van a entrar en comunión con Cristo, pero realmente tienen conciencia de eso. En esa celebración ha habido por un instante una especie como de anuncio, un aldabonazo, para que sean capaces los participantes de pasar de lo visible a lo invisible. Se da la comunión. La gente recibe la comunión. El sacerdote va al sagrario. ¿Y qué hace la gente? Mucha gente se pone de pie. Pero si tienes a Cristo dentro. ¿Quién es consciente cuando sale de la misa, habitualmente, que ha habido una transformación sacramental en Cristo? Los que hemos comulgado. O hemos celebrado un rito. Hay una conciencia de ese encuentro con Cristo, un encuentro transformador con Cristo. Entonces el Papa lo que plantea es que, esto lo añado yo, tiene que haber una dimensión querigmática en toda la pastoral, en toda la acción evangelizadora. Dimensión lo digo yo. ¿Para qué? Para que todo acto evangelizador procure, facilite esa posibilidad de encontrarse con Cristo. Es decir, que no hay que darlo, por supuesto, porque todo está al servicio del encuentro con Cristo, más aún, todo está al servicio de una comunión con Cristo. Todo en la Iglesia está al servicio del encuentro y la comunión con Cristo. Y el gran problema que tenemos en nuestras iglesias es que todo lo hacemos una reducción, tristemente, doctrinal, moral y ritual. Los medios los convertimos en fines. Por eso el Papa dice, no. El primer anuncio no hay que dejarlo detrás. No hay que darlo por supuesto nunca. Porque en toda actividad eclesial necesitamos suscitar, manifestar la presencia de Cristo para que verdaderamente todo está al servicio del encuentro. Es verdad, ocurre en la gracia. Hay celebraciones que por la gracia de Dios son muy vitales, y hay otras que salimos tal y como hemos entrado. Es decir, que de verdad nadie está al 100%, pero al menos, en esto estamos ya hablando dentro de la Iglesia, los ministros, nuestra preocupación es que sea un lugar de encuentro. Y para el lugar de encuentro necesitamos una dimensión carismática en todo, para que esa dimensión carismática manifieste la conexión de lo que se está haciendo en la Iglesia con la vida de las personas. Repito, Cristo está en la vida de las personas. Porque con la encarnación del Hijo de Dios, en cierto modo, se ha unido a todo hombre. Más con los bautizados, más con los cristianos. Por tanto, esa es una labor fundamental. Una labor fundamental. Por esto le da un giro
le da un giro a nuestra pastoral. O le he dicho de otra forma, le da una profundidad distinta. Le da una profundidad distinta. Porque hay que plantear toda la acción evangelizadora, toda, despacho de Cáritas, celebraciones litúrgicas, grupos de fe y vida, la catequesis. Todo tiene que tener una pregunta última. Y es, ¿de qué forma esta actividad eclesial facilita el encuentro con Cristo? ¿De qué forma esta actividad eclesial está al servicio de la fe? Es una pregunta esencial, tan esencial que a veces la olvidamos, la damos por supuesto. Planificamos quién va a hacer esto, quién va a hacer lo otro, si ha venido mucha gente, no va a venir mucha gente, si la calefacción va a estar puesta, en qué sala lo vamos a hacer, aunque luego nos cambie. Planificamos todo esto. Pero nunca, ni previa, ni posteriormente, examinamos si verdaderamente esa actividad ha sido evangelizadora. ¿De qué forma hemos implementado los agentes de pastoral que han correspondido una dimensión querigmática, ese dinamismo por el cual hemos tratado de servir la densidad de la presencia de Cristo para que la gente pueda haberse encontrado con ella? Y si verdaderamente ha ocurrido eso. Porque podemos, por ejemplo, hacer una oración con la custodia y todo puesto, con cantos, palabras, más palabras y cantos, y hemos facilitado el encuentro con Jesús. O con aquel que constantemente estaba hablando. O con los cantos, uno detrás de otro. Pues hemos estado adorando, ¿de verdad? Esto es lo que hace que convierta a todo en una actividad misionera, verdaderamente misionera, y donde nuestras actividades de pronto encuentran un centro, un núcleo esencial que se convierte en criterio de lo que hacemos y en finalidad de lo que hacemos. Dicho esto, ya he insinuado antes, yo me voy a centrar un poco, porque es lo menos trabajado, en la dinámica del primer anuncio en sentido temporal, que todo cristiano, y los cristianos, los curas, antes que cristianos, antes que curas, somos cristianos, y vosotros, que vais a ser ordenados diáconos, antes que diáconos, sois cristianos. Yo lo digo en clase. Yo cuando me voy a casa de mi hermano, que no son toda mi familia de mi hermano, son creyentes, pues yo ahí no voy como cura. O sea, yo soy cura, claro, no me puedo separar, pero yo ahí me proyecto como cristiano. Si yo ahí apelo a mi autoridad de cura, me hacen... porque no me reconocen, no son cristianos. Ahora, yo ahí me proyecto como cristiano. Tengo que proyectar como cristiano. Bueno, ¿cuál sería esa dinámica? Que es un poco una dinámica, una articulación. Que esto lo tendríamos que trabajar, o sea, tendríamos que en nuestras comunidades parroquiales crear una dinámica, entrar en esta dinámica misionera, ¿no? Yo lo sitúo como en cuatro pasos, ¿no? No es paso primero, paso segundo, paso tercero, ¿no? Sino que es una articulación, ¿no? Un dinamismo, ¿no? Pero hay un primer dinamismo que es la presencia, estar. Tengo para mí que cuando el Papa Francisco habla de una iglesia en salida, más que una iglesia en salida físicamente, es una iglesia en salida mentalmente. Porque un cristiano normal, el 90% de su existencia está fuera de la iglesia. ¿Dónde tiene que salir? Pues ya está fuera. Ya está fuera. El problema es que mentalmente creemos que la fe la vivimos dentro. Ese es el error. La fe no se vive dentro de la iglesia. La fe se vive en la vida. Hay momentos que dentro de la comunidad reunida, en la iglesia, cumpliendo una función, participando en las celebraciones, en un grupo de fe, ahí se vive, pero es una porción.
donde verdaderamente se vive, porque es cuantitativamente el mayor tiempo y es la mayor ocupación de los laicos, es en medio de la vida. Por tanto, el primer elemento es una salida mental. ¿Por qué? Porque yo en mi familia, de mis hermanos, de mi hermano, de mi familia, yo estoy enviado. Pues es mi familia, ya, pero estoy enviado. Porque yo ahí estoy como hermano, pero yo estoy ahí enviado como apóstol. El problema es que cuando yo estoy con mi familia, me siento hermano, pero no apóstol de mi familia. Entonces, es una presencia apostólica. Dios me ha puesto en mi familia. Pues en mi familia, ya. Pero providentemente, a mi familia probablemente no va a tener otro contacto o no va a tener un contacto en la intimidad con un cristiano, sino conmigo. Por tanto, yo estoy enviado ahí. Y por tanto soy un hermano más. Tengo unas relaciones fraternas. Lo que pasa es que en esas relaciones fraternas quiero aportar un plus más. ¿Cuál es ese plus más? La representación de Cristo. Que no pasa por ser raros. Que no pasa por ser raros. A veces creemos los cristianos que parece como que tenemos que hacer algo raro. No. Sí, bastante, cada vez más culturalmente va habiendo una diferencia entre el ser cristiano, que con que seamos cristianos sencillitos, normalitos, ya se va a notar la diferencia. En esa dinámica de presencia, donde yo reconozco, porque tengo que reconocer, porque Cristo ya está presente en ellos, reconozco la valía, las cosas buenas, porque todo movimiento hacia la bondad, hacia la justicia, hacia los valores, es un movimiento movido por el Espíritu Santo. Por tanto, ahí hay ya acción. Yo tengo que reconocerlo. Claro, si yo todo lo que veo en mis hermanos es malo, pues chico, apaga y vámonos, yo no soy evangelizador. Si yo todo lo que veo es malo, es tanto como decir que Dios ha abandonado a mi familia, a mi compañero de trabajo. Es una barbaridad. ¿Cómo que están abandonados de la mano de Dios? Algo tendrán bueno. Por tanto, hay una empatía, un reconocimiento de esa presencia. Yo reconozco en ellos la acción de Dios, me es muy necesaria, tengo que ir reconociéndola, y yo me voy mostrando en la normalidad de la vida, por mis valoraciones, por mis opciones, por a lo que le dedico el tiempo y todo esto, pues voy manifestando una novedad, y eso se convierte en un testimonio. La presencia es una presencia de contacto, de reconocimiento mutuo, pasa a ser una presencia significativa, pasa a ser un testimonio. Me dice Pablo VI, ¿no? Eso, uno va dando una vida, unos valores, unas opciones, unos juicios, unos lenguajes, que entonces al otro le puede sorprender. A lo mejor no, a lo mejor le rechaza, pero no pasa nada. Puede pasar 1 año, 2 años, 3 años que te van rechazando. Pero tú con toda humildad vas manteniendo la tensión, porque a lo mejor ese rechazo es que te están probando. Te están probando si vas de imagen o vas realmente. ¿Hasta qué punto tus convicciones son verdaderas? ¿Hasta qué punto tu vida responde a lo que dices? O tu vida, una cosa es lo que dices y luego te revelas como la persona más egoísta. Porque vas a tus intereses. Te están examinando. Es en ese momento donde uno tiene que acreditar la fe. Presencia, testimonio, es el acreditaje de la fe. Acreditaje de la fe. Eso puede dar en un momento, y ocurre, que la otra persona que te está rechazando, por cualquier circunstancia de su vida le pasa algo, y a lo mejor a quien busca para desahogarse es al cristiano. O busca al cristiano que pasaba de él para que empiece a rezar por él. Bueno, ¿tú qué crees? De pronto el corazón, la sinceridad, la verdad, se empieza a abrir camino. Es el momento del diálogo, el diálogo y la escucha. Porque en el diálogo y en la escucha el otro puede decir más de lo que es consciente.
el otro puede mostrar que tiene dentro más de lo que él acepta. Porque en realidad el Espíritu está actuando en él. Él no lo conoce porque él no reconoce esa presencia de Jesús, la acción del Espíritu. Pero un cristiano sabe leer. Y es ahí donde hay que aprender el lenguaje del anuncio. Porque el anuncio siempre es el mismo. Cristo está actuando en tu vida, está obrando su salvación. El Espíritu está actuando en ti. ¿Pero cómo? Amigo. Eso es lo que hay que deletrear en el diálogo. Siempre pongo un ejemplo. No es lo mismo hacer el anuncio a una mujer, una madre, que acaba de tener un hijo y está gozosa, que hacer el anuncio a una madre que acaba de perder un hijo prematuramente, que se ha muerto con 10, 15, 20 años. Y a ambas dos hay que hacerle el anuncio. Y es el mismo. Cristo está actuando ahí. ¿Pero cómo? ¿Cuál es el lenguaje que yo tengo que utilizar con esa madre que acaba de tener un hijo? ¿Y con esa madre que acaba de perder un hijo? Tengo que aprender el lenguaje. Y a lo mejor necesito muchas conversaciones para tener un atrevimiento. Y en un lenguaje comprensivo y a partir de alguna cosa que yo he percibido que está trabajando dentro, hacer el anuncio. Porque si yo me precipito, a lo mejor lo que hago es ofenderlo en su dolor. Y es en esa dinámica donde se hace el anuncio. Donde uno tiene el atrevimiento, porque hay una relación personal, porque se le reconoce una cierta autoridad, porque uno ha deletreado esa presencia del Espíritu, que uno tiene el arrojo, la parresía de hacer el anuncio, aunque te rechace. A lo mejor tendrás que hacer otro primer anuncio dentro de 3 meses o 5. A lo mejor va tanto el cántaro a la fuente que al final se rompe. O no, o esa es la primera. Y esa persona de pronto se interesa por lo que tú le estás diciendo. Esto es muy humilde. Esto no se programa. Pero imaginaos por un instante que la mayoría de los cristianos fuéramos capaces de hacer esto. La evangelización de la Iglesia se proyectaría de una forma tremenda. Don Abundio decía, cuando escuchó los textos, o leyó los textos del concilio, por fin sonó la hora de la Iglesia. Por fin sonó la hora por fin sonó la hora de los laicos. Y citando a no sé quién, se ha despertado un gigante. Bueno, pues 60 años después el gigante sigue dormido. Si por un instante cualquier bautizado, cualquier cristiano, medianamente formado, todos los que funcionan en nuestros grupos parroquiales, sí, fíjate, no lo digo ya los que vienen a misa, fuéramos capaces de hacer este tipo de anuncio, es que la evangelización de la Iglesia de pronto se metería en los intersticios de nuestra sociedad. Pero nosotros hemos primado todo lo organizativo, lo institucional. Es decir, donde estamos reunidos y donde estamos protegidos. Pero si de pronto los cristianos que experimentamos en la comunidad cristiana la verdad de la fe, la verdad de la presencia de Cristo, oye, de una forma sencilla, mira, si no vamos a conquistar el mundo, si quien lo conquista es nuestro Señor. Mencionamos el otro día que es el Rey del universo. Pero prestamos nuestro servicio. Pues es que tendría una proyección evangelizadora en la Iglesia tremenda. A mi modo de ver, esta es la gran revolución de la Iglesia, que está pendiente. Y mientras no entremos ahí, la misión evangelizadora está a relentir. De hecho, y eso es un tiempo mítico, ¿no? La primitiva Iglesia se evangelizó así, porque un esclavo, atendiendo a su amo, a su amo en el sentido literal de la palabra, le evangelizaba ayudándole a vestir. O una esclava a una señora ayudándole en las tareas de la casa. Así de sencillo. Y eso es lo que procuró
que poco a poco la conversión se fue dando. Es bueno dejar un tiempo para hablar, ¿no? Sí. Así que yo por el momento ya he terminado. Por primera vez habrá una segunda y una tercera vez. Así que hasta la hora que digáis yo estoy disponible a vuestras preguntas. Una pregunta que no me ha quedado clara. Has dicho 4, como este... Sí, 4. 4, no, he visto el primero, que es la presencia. ¿Cuál es el Presencia, testimonio, diálogo y anuncio. Presencia, la presencia donde hay una empatía. Esa empatía se genera también una presencia significativa, una calidad de vida, que es el testimonio. De pronto se testimonia una vida nueva, una vida... O sea, mi pretensión es que mis hermanos, aparte... O sea, mi pretensión... Un ejemplo para que se vea. Yo con mis hermanos quiero ser buen hermano. Igual que ellos. Ellos, si tienen conciencia, y la tienen, quieren ser buenos hermanos míos. Yo quiero ser buen hermano de ellos. Pero además, yo quiero, en mi relación con ellos, mostrar la novedad de Cristo. Lo cual, la forma de vivir yo la fraternidad aporta un plus. Un plus de atención, un plus de perdón, un plus de escucha, un plus de servicio. Es decir, que yo no me conformo, ellos se conformarán con ser buenos hermanos, es su obligación. Luego todos tenemos hermanos que a lo mejor no lo son, pero la obligación de un hermano no creyente es que sea buen hermano. Pero yo, creyente, aparte de ser buen hermano, además quiero ser significativo de un amor, del amor de Cristo. Entonces tengo que desarrollar un plus. Esto es muy importante, ser muy normales, porque si yo quiero significar el amor de Cristo, pero no soy un mal hermano, pues entonces estoy haciendo un pan con buenas tortas. Entonces esa significación es el testimonio. Y ese testimonio me genera una cierta autoridad, podría generar una cierta autoridad que no es inmediata, que puede dar lugar a un diálogo sincero, diálogo escucha, porque nosotros en el diálogo expresamos la razón de por qué vivimos así, pero sobre todo la escucha, porque a nosotros nos interesa saber de qué forma el Espíritu está actuando en su vida. Y a partir de ahí ya hacer el anuncio. Juan Carlos, en lugar de, ¿se puede decir alguna pincelada, aunque sea algo sobre cómo ves los diáconos en ese primer anuncio, su lugar? Porque has dicho, por ejemplo, los laicos están 90% fuera de esta, ¿no? El diácono está también es un 90%, ¿no? Sí, pero los diáconos tenéis, igual que los curas, gran parte de vuestra relación, vosotros mucho más que los curas, porque vosotros también todavía mantenéis una presencia laboral, por vuestros hijos en el ámbito social y todo esto, es que ahí os reproduzcáis como verdaderos cristianos. Y en el ejercicio ministerial, no dar por supuesto que aquellos a los cuales servís tienen fe. Pero repito, igual que yo he hablado como laico delante de mis hermanos, porque mis hermanos no me reconocen como cura, y mis primos menos. ¿Me explico? Es decir, cuando mis primos nos felicitamos el cumpleaños, yo siempre digo, Dios te bendiga, yo no lo digo como cura. Lo digo como... ¿Me explico? Pues vosotros mucho más, porque todavía vosotros mantenéis una inserción en el medio del mundo. Por tanto, eso, aprovecharlo. Ahí estáis siendo verdaderamente evangelizadores. Luego vais a asumir una representación ministerial y un servicio ministerial, me da lo mismo en las celebraciones litúrgicas, en los elementos caritativos, bueno, lo que se mande la Iglesia. Claro, bajo esta pretensión, bajo esta afirmación del Papa, que el primer anuncio es principal, pues vosotros tenéis que entrar en una dinámica de anuncio, es decir, no pensar que porque celebráis sacramentos estáis necesariamente en un ámbito creyente por parte de aquellos que asisten. Por tanto, vuestra clave es aprovechar ese servicio ministerial de una forma misionera, carismática. Lo has explicado tan bien y todos somos tan diferentes. Pero no me preguntan malo, ¿eh? Que
pero en estos momentos hace falta subrayarlo. Entonces, hemos dicho que el primer anuncio es muy importante, porque está al servicio de la fe, incluso de una forma transversal, pero no sustituye la catequesis. La otra función del ministerio de la palabra para hacer cristianos es una catequesis de iniciación. O sea, una vez que uno quiere ser discípulo de Jesús, no es discípulo de Jesús a fuerza de querigma. No es yendo de un retiro de Maús a otro retiro de Maús, de otro retiro de Maús hasta el agotamiento final. Es que quien se ha encontrado con Jesús entre en un proceso catecumenal, inspiración catecumenal, es decir, una catequesis de iniciación cristiana para que vaya identificándose con Jesús. La otra característica que el Papa ha subrayado es la catequesis mistagógica. La catequesis que configura con Cristo también sería otro de los temas a tratar. Sugiero. Catequesis mistagógica, catequesis que va introduciendo en el misterio de Cristo. Porque no se trata de, primer anuncio, conocer a Jesús. Se trata de identificarse con Jesús. Y eso lo da la mistagogía. Sí, tú has dicho una cuestión que es difícil, y lo digo yo que malamente, como pude, expliqué el misterio de la Trinidad, pero a mí me ha sorprendido que en el sínodo, si leéis el documento del sínodo, que hace el sínodo de la Iglesia, que no es solo el Papa, sino toda la Iglesia, que habla de que la fe nos tiene que adentrar en el misterio de la Trinidad. Quizás es una de las predicaciones más difíciles cuando nos toca, pero es una realidad que cuando te encuentras con Cristo no solo es con Él, porque muchos dicen, no, es Jesús de Nazaret, fue Jesús de Nazaret, pero ahora forma parte de un misterio de Dios, que no le podemos, diríamos, explicar, sino que es aceptar que Dios es un misterio. Cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos Padre, y muchos dicen, bueno, como nuestros padres. No. Dios es otro Padre, es otra forma de paternidad distinta. Pero ese aspecto que tú has hecho 2 veces alusión a que el misterio de la fe es entrar también en el misterio de Dios Trinidad, pues también tiene mucho que ver con eso que tú has dicho de la mistagogia, ¿no? Porque a veces queremos explicar todo para que se entienda, y entonces hacemos una especie de representaciones, ¿no? Y la cuestión es esa, que quizá ese es el problema de nuestro tiempo, que todo o entra por aquí, o entra por el bolsillo, o no. O por el corazón. Sí, Ahora la motividad. Pero, no el corazón del Papa que ha escrito. Pero el Papa ha dicho el corazón de Jesús. Claro, no, es la emotividad. Muy bien, pues descansamos 5 minutos. Muchas